Saludos, tutor y compañeros. En esta ocasión, les vengo a orientar el módulo correspondiente a la unidad 3, que se trata de los métodos. A continuación vamos a detallar cada uno de los métodos desde tres puntos base, que es el concepto, la empleabilidad como tal y qué impacto tiene en la educación. Espero que el contenido sea agradable, sea fácil de entender y que toda esa información sirva para que entre todos podamos aprender a desarrollar cada uno de esos puntos, porque los métodos son unos planteamientos base para entender la investigación de estos procesos académicos. Así que bienvenidos, muchas gracias. Continuando con el proceso de abordar las técnicas, en este espacio vamos a analizar lo que es la técnica Cornell como tal. En un inicio se trata de aprender a tomar apuntes con este método que permite la mejor comprensión de la información vista en clase y asegura el éxito en el examen. Para el concepto vamos a ampliarlo de la siguiente forma, ya que es una técnica de estudio para tomar apuntes en clase de manera que facilite la adquisición de datos para rendir un examen. Aunque no existe una mejor forma de tomar notas, el método de Cornell permite obtener resultados inmediatos cuando estudias, porque sistematiza la nueva información bajo parámetros fáciles de recordar, dirigir y reproducir. Conoce cómo funciona su lógica al documentar, releer, autoevaluar y recitar y revisar todo el contenido para tener un éxito en los próximos exámenes. Continuando con lo que es la técnica de Cornell como tal, en esta forma de facilitar la información vemos de que debe tomar nota de materiales de estudio o de que expliquen sus docentes. Se divide la hoja en unas secciones o unidades separadas similar a una letra I mayúscula. Para esta elaboración, sobre esta línea superior de la I mayúscula escribirá el tema y la fecha en que dices el video, el material o la clase como tal. El espacio es mayor para frases y dibujos. Lo que queda debajo del línea inferior se utiliza para abreviaciones necesarias, de modo de que cuando revise las notas recuerde qué significan las palabras y el sentido, qué sentido de otorga aparece. Vemos que está el tema, tenemos las preguntas al lado izquierdo. De forma central se encuentran las notas o las palabras claves o diagramas o dibujos, como ya hemos explicado. Y en la parte de abajo se habla de otras conclusiones generalizadas de la actividad. La técnica Cornell tiene muchos aspectos importantes, entre los que vamos a analizar a continuación. Yo creo que es una mentalidad la que se estructura de esta meta, de esa técnica. Eso sirve para escribir enunciados cortos, claros y precisos que eviten ciertas confusiones. Sirve para repasar los apuntes, estudiar sobre el material, generar ideas que se encuentren muy organizadas. Es una base para incorporar la información, recordar una línea que se puede tener de los enunciados más importantes y facilita la lectura como tal. Ya habíamos visto la aclaración de cuáles son los pasos que se tienen para cada uno de ellos. La columna está dividida para que tengamos una visualización clara del contenido y detallar los contenidos con los conceptos para tener una integración y una comprensión global de toda la actividad o de todo el proceder metodológico a la hora de entender las clases. Esta técnica como tal de Cornell tiene unos tips que se van a complementar aquí con la infografía, que sirven para mejorar la parte educativa, sobre todo al estudiar, y de generar varios procesos que se puedan llegar a plantear a la hora de tener una técnica consolidada para aprender. Lo que pasa es que cuando uno repasa lo aprendido durante semanas, puedes olvidar muy fácil toda la lección inaugural como tal. Tenemos 97% de una curva de olvido. Para evitarlo, únicamente necesitamos repasar y tener presente ese método que dará una estabilidad a esa nueva información. Sabemos de que uno maneja varios tipos de memoria y hay una memoria temporal donde uno coloca las cosas prácticamente y queremos de que esta memoria tenga duración para hacerlo como más aplicable. Para ello, si repasas la información un día, una semana, un mes después, no se te olvida tan fácil. Con ese método, revisar el material es aprender también con fines de asegurar esa información y leer los subtítulos para generar nuevas conclusiones, que estás en la parte de abajo como tal, para darle apoyo a todo el aprendizaje.
En secuencia tenemos la técnica de Goodman. Goodman desarrolló una técnica para la medición de actitudes de una medición única. Se conoce como escalograma de Goodman. Se caracteriza por medir la intensidad de la actitud a través de un conjunto de ítems. Es decir, la escala de Goodman es un instrumento de medición cuantitativo acumulativo que con base a varios ítems mide la intensidad o el nivel o el grado de identificación del sujeto consultando respecto a un fenómeno social. La idea se basa en que es posible ordenar los estímulos de manera de que si un sujeto responde correctamente a un estímulo, lo hará también todos los que estén situados por debajo de dicho estímulo en la escala establecida. Si un sujeto no responde claramente ante determinado estímulo, tampoco lo hará contestar los demás que estén situados por encima de la escala como tal. La técnica de Goodman como tal está para construir algo necesario de desarrollar un conjunto de ítems representativos al objeto de medir. Estos ítems deben medir un mismo objeto y varios niveles de intensidad. Los ítems subyacentes de mayor intensidad proponen los previos y hay otros de menor intensidad como tal. Los pasos para la elaboración de esa escala pues se clasifican los ítems según la puntuación obtenida jerárquicamente, es un escalograma, y se eliminan los que contienen errores como tal. Para ello hay una fórmula que nos permite entender todo este número como tal. Primero, creo que es necesaria una preparación, una elaboración de listas, se ordenan los ítems, se asignan las puntuaciones necesarias entre positivos y negativos, se puede aplicar a un grupo como tal y luego vienen los análisis sobre ese ítem. En los aspectos más importantes para la parte de alfabetización educativa, vemos los ítems. Si usted sabe sumar o restar un número de cifras, entonces hay 1, 0, el 1 representado con un sí y el 0 con un no. Los aspectos más importantes de la escala pues vienen asumidos de las ventajas y desventajas de esa escala. Vamos a retomar las ventajas porque permiten medir aspectos muy concretos y sencillos de aplicar. Desventajas, bueno, pues es obvio. El proceso de elaboración es muy laborioso, tiene una utilidad y una aplicabilidad menor que el resto de las escalas. La técnica de Goodman como tal permite que el interés de esa técnica en el contexto educativo es que el escalonamiento trata de medir conceptos unidimensionales a través de todo un universo de atributos para llevar a cabo el análisis del escalograma. Para ello es necesario seguir unos pasos. Primero, establecer la forma de evaluar el error, la desviación de los datos respecto al modelo. El segundo, ordenar los datos de manera que se ajusten lo más posible a una escala perfecta. La tercera es evaluar el grado de aproximación de los datos obtenidos en la escala para que sea contundente. Establecer reglas para fijar la posición en cuanto si es continuo, aquellos sujetos cuyo patrón de respuesta se separa del patrón ideal. Y el número quinto es establecer reglas o normas para comprobar si el conjunto de elementos elegidos es escalable según el modelo de Goodman como tal. Tenemos ahora la escala de Likert como tal, es una de mis favoritas, la he repasado también, la he estructurado en algunas investigaciones, me parece que es contundente. En esta escala es una serie de enunciados que permite evaluar en qué grado una persona está de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Es una manera común de evaluar actitudes, opiniones y más. Dentro de este concepto, esta escala es una interesante forma de recoger como un feedback sobre cualquier área, desde la experiencia del cliente hasta actitudes políticas, incluso hasta las partes educativas que serían muy novedosas para ese espacio. Los departamentos de recursos humanos de muchas empresas la utilizan a menudo para evaluar la satisfacción de sus empleados. Hay dos maneras de hacer un cuestionario de escala de Likert usando Typeforms, que son tipos de letras, y otro utilizando preguntas de escala de opinión, y el segundo que es más dado a las preguntas de varias respuestas. Para la escala de Likert como tal, la pregunta de opinión permite responder un número como tal, partiendo desde cero. La escala de Likert a menudo ofrece un rango de 5 o 7 puntos, aunque puede ser superior y en ocasiones se ha empleado hasta 10. En este ejemplo que se visualiza a continuación, se usan los ítems de Likert para poder medir diferentes actitudes de un encuestado. Por ejemplo, podemos emplear para descubrir el nivel de acuerdo de una afirmación, la frecuencia que se realiza esa actividad, el nivel de importancia que se atribuye a determinado factor.
la valoración de un servicio o producto de empresa y la probabilidad de realizar una acción futura en torno a toda esta información. La escala de Likert como tal tiene unos resultados, pero ¿cómo tratarlos? Una vez que termine el cuestionario, cada ítem puede ser analizado separada o integralmente. En determinados casos, las respuestas de un conjunto de los ítems del Likert puede sumarse y obtener un valor total. El valor asignado a cada posición es arbitrario y lo determina el propio investigador y el señor de la encuesta. Dado ese valor, podemos calcular la medida, la media, la moda, la mediana y la moda de las aritméticas como tal y las métricas. Más interesante aún es dado que hacer la interpretación de la medida numérica, si manejamos categorías como de acuerdo o desacuerdo, no nos aportará mucha información, pero con esa escala se puede ampliar más el horizonte para generar una lógica, un entendimiento más adelante de la información que nos puede llegar a formular esa escala. Las ventajas de la escala como tal, desde el punto de vista del diseño de instrumentos como el cuestionario, es una escala fácil de construir. Desde el punto de vista del cuestionario, el encuestado tiene una visualización global de lo que se espera que le responda, le ofrece la facilidad de poder graduar su opinión ante afirmaciones complejas. En internet funciona muy bien, en Google podemos encontrar que se puede hacer formularios con preguntas y respuestas de escala de Likert como tal, y pues funciona muy visual. El encuestado pues puede realizar las comparaciones entre los ítems, así como modificar y ajustar su respuesta fácilmente, tal como podemos ver en la pregunta como el tipo de Likert. Vemos en una parte inicial si está sumamente satisfecho, muy bien, muy satisfecho, bien, satisfecho, regular, poco satisfecho, mal, y nada satisfecho es muy mal. Los inconvenientes de la escala de Likert: por un lado, dos personas pueden obtener el mismo valor de la escala de Likert habiendo realizado elementos diferentes. Es difícil tratar las respuestas neutras del tipo ni de acuerdo ni desacuerdo, y los encuestados tienen a estar de acuerdo con las informaciones presentadas. Como recomendaciones de la escala de Likert en la parte educativa, una buena escala de Likert debe ser simétrica, es decir, debe tener el mismo número de categorías positivas y negativas. Es recomendable que la escala incluya un punto medio para que los encuestados puedan seleccionar una opción en caso de una indecisión o neutralidad. Si utilizamos varias escalas a lo largo del cuestionario, es interesante que se den iguales o muy parecidas entre sí, es decir, que las valoraciones positivas siempre estén en la misma zona y que siempre tengamos el mismo número de niveles para evitar confundir al participante. Algunos investigadores como tal señalan que la escala Likert no es la mejor forma de conocer la opinión, ya que esta puede estar situada justo en el espacio que hay entre dos de las opiniones presentadas. En ese sentido, una solución que nos permite la tecnología online es que la valoración se realice mediante un control deslizante, slider, de forma que el que responda pueda expresar su opinión de una forma mucho más fina. Finalmente, como alternativa a la escala de Likert, proponemos el uso de escalas específicas que representen una mayor validez y calidad estadística. En ese proceso, continuando con la escala de Likert, vemos en el de acuerdo y desacuerdo de una oración. Aquí hay varios ejemplos como tal. Pues tenemos el acuerdo, la frecuencia, la importancia y la probabilidad. Los criterios como tal para configurar los ítems de la escala de Likert pues se deben de relacionar fácilmente con las respuestas de la oración, sin importar que la realicen entre ítems y la oración sea evidente. Los ítems deben tener siempre dos posturas extremas, así como un ítem intermedio que sirve para la graduación de los que se encuentran en los extremos. Es importante mencionar que a pesar de que la escala de Likert es más común, siempre cuenta con 5 ítems. El uso de más ítems ayuda a generar mayor precisión en los resultados. En el análisis de la escala de Likert como tal, las encuestas se utilizan constantemente para medir la calidad. Se puede utilizar para medir la percepción del cliente, como ya lo hemos comentado, sobre un producto, desempeño, calidad de servicios. La escala es un formato de clasificación común para las encuestas, los encuestados, y la clasificación de la calidad de alto, bajo o menor o peor utilizando 5 niveles como tal. Los estadísticos generalmente han agrupado los datos recogidos en esas encuestas en una jerarquía de 4 niveles de medición.
Para ello hay varios datos como tales. Primero es los nominales, el nivel de medición es más débil, que representan categorías en representación numérica. Los ordinales, datos en los cuales es posible ordenar o clasificar las respuestas, pero no es posible medir la distancia. Datos de intervalos, en general son datos enteros en los cuales se puede realizar mediciones de pedidos y distancia. Y el último, que es de relación, datos en los que es posible el ordenamiento significativo, la distancia, decimales y fracciones entre variables. A continuación vamos a ver uno que se ha empleado en la andina. Aquí tenemos una pregunta que dice que con qué frecuencia utiliza el OPAC de la biblioteca Otto Morales, el OPAC Service Online, que dice frecuentemente, regular, ocasional, nunca. El instrumento es empleado para la escala de actividades educativas en la Universidad de la Andina y permite identificar las percepciones de los estudiantes y profesores administrativos en relación a la práctica educativa, lo cual constituye que el cuestionario permita recaudar los datos más significativos a la hora de utilizar ese servicio. En ese momento vamos a analizar el instrumento diferencial semántico. El diferencial semántico o prueba del diferencial semántico es un instrumento de evaluación psicológica creado por Charles Osgood y George Susi y Perry Terenburg en 1957. Este instrumento se sustenta en la teoría medicional de dichos autores de corte neuroconductista. Se plantea en un concepto y adquiere significado cuando el signo de la palabra puede provocar la respuesta que asocia a un grupo que representa, es decir, se reacciona ante un objeto simbolizado. El interés principal de los autores y sus colaboradores es estudiar la estructura del significado, concluyendo que ese tiene tres dimensiones: la evaluación, la potencia y la actividad. En ese proceso como tal, ¿cómo se elabora el instrumento para el diferencial semántico? Pues la técnica se desarrolla proponiendo una lista de adjetivos al sujeto que él ha de relacionar con los conceptos propuestos. Los adjetivos se presentan en forma bipolar, mediante ambos extremos una serie de valores intermedios. Por ejemplo, se presenta el par justo menos justo, separado por una especie de regla gradual que la que el sujeto debe marcar y lo ubica en el concepto en relación de ambos polos. No se debe contraponer conceptos de tipo bueno o malo, ya que la escala de medición del diferencial semántico no es comparativa, por lo que se debe de colocar es bipolarizar siempre las preguntas en torno al mismo concepto. Bueno, más adelante vamos a ver unos ejemplos cargados de información para que entendamos cómo se procede en el diferencial semántico. En este momento se visualiza las escalas como tal. Vamos a tomar como ejemplo una de ellas donde aparece si es serio, si es divertido, si es claro, si es confuso, si es clásico o moderno. Entonces hay varios elementos, adjetivos que se pueden allí medir. Tienen una escala de 3 a 0, que el 0 es el punto medio, y de 0 a 3 para los que son contrapuestos. Y así tiene mayor claridad en lo que se emplea para la escala como tal, el diferencial semántico. En el contexto educativo, vemos que el método de diferencial semántico pues, es visto como un método para reunir cierto tipo de información, un método que puede ser generalizado, el cual tiene que constituirse por las demandas que presenta cierto problema de investigación. En la selección del objeto como tal se usa para determinar qué significa el estímulo ante una reacción, sería llamada respuesta. En el individuo a través de su indicación en la escala de los adjetivos. El objeto puede ser verbal, puede consistir en solo una palabra o varias palabras. Sobre el aspecto para el investigador, pues deberá pensar en elegir objetos que se suponen tendrán diferencias individuales para poder estudiar la variación del material, que tenga un solo significado. De otra manera hay riesgo de vacilación en la elección o confuso para quien lo lee, y se supone que todos los individuos lo conozcan bien. Esa es la última. Muchas gracias.